Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que está impidiendo que tú seas ese instrumento poderoso? ¿Hay algo que te está deteniendo y hay una barrera la cual no te deja ser utilizado por Dios? Te invito en esta mañana a que puedas tú descansar también en las manos del Señor, para honra y gloria de Dios. Yo quiero siempre estar delante de tu rostro. Yo quiero adorar tu gloria soberana delante de tu altar. Yo quiero siempre estar. Yo quiero descansar, Señor, entre tus manos. Úsame, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, yo quiero recorrer los ríos de tu corazón. Yo quiero recorrer los ríos de tu corazón. Siempre estar delante de tu rostro. Yo quiero adorar tu gloria soberana delante de tu altar. Yo quiero siempre estar. Yo quiero descansar, Señor, entre tus manos. Úsame, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, yo quiero recorrer los ríos de tu corazón. Yo quiero recorrer los ríos de tu corazón. Úsame, Señor, heme aquí, Señor, yo quiero recorrer los ríos de tu corazón. Yo quiero recorrer los ríos de tu corazón.
Gracias a Dios por esta hermosa alabanza. Ahora es el momento de leer la palabra del Señor. Abramos nuestras sagradas escrituras, por favor, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Por favor, hagámoslo reverentemente, coloquémonos de pie para leer la palabra del Señor, por favor. Malaquías 4, del 4 al 6. La palabra del Señor dice así: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Muy buenos días. Qué bendición es estar aquí con ustedes y en la casa de nuestro Dios y poder reunirnos para alabar su buen nombre. ¿Cuántos vienen felices en este día? ¿Puedo ver esas manos? Muy poquitas manos. De nuevo, ¿cuántos vienen felices hoy en esta mañana? Amén. El nombre de Dios sea alabado hoy en este día. Mis queridos hermanos, es un privilegio estar aquí al frente ante el pueblo de Dios. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad, porque uno de los grandes desafíos que el predicador tiene es que, en primer lugar, debe vivir lo que está predicando, ¿verdad? Así que, confiando en el Señor y en que Dios es el quien transforma los corazones, y es que la obra es de Dios, es por eso que en esta mañana el título del tema dice: restaurar el altar. Quiero que oremos juntos para que sea Dios quien nos dirija una vez más en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, y con toda seguridad aquí con nosotros, alabamos tu nombre, Señor, en este día. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Tú eres lo suficientemente grande para sostener este vasto universo, y también eres infalible y poderoso para morar en nuestro corazón. En esta mañana, Señor, henos aquí, tu pueblo, Señor. La iglesia central aquí está presente, Padre. Tu pueblo, tus hijos. Hemos venido, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Pero también, Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que en esta mañana seas tú quien nos hable. Que este día, Padre, puedas darnos tu bendición. Señor, el mensaje de esta mañana, estoy convencido de que a través de las oraciones tú has dado este mensaje para tus hijos. Gracias, Padre, porque de manera individual también ha impactado mi vida. Y deseo, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien impacte el corazón e impresione las mentes y los corazones de tus hijos aquí presentes, Padre. Una vez más, Padre, que tu Espíritu Santo pueda pasearse en nuestros corazones, moverse dentro de ella y guiarnos a la verdad que es Cristo Jesús. En esta hora lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes algunos puntos especiales por los cuales en el libro del pastor John Paulin menciona acerca de cómo nosotros, como la iglesia de Dios, somos un pueblo especial, un pueblo escogido, como los hijos de Dios, y en especial nosotros somos parte de un
somos parte de una gran problemática que está sucediendo hoy en día en nuestras congregaciones. Pero también al mismo tiempo somos parte de ese gran privilegio de servir a un Dios verdadero y real. Comienzo diciendo que cómo se aleja originalmente un adventista típico. ¿Cómo se aleja originalmente? Y el pastor menciona que en primer lugar hay un cambio en el hábito de la oración personal. Hay muchos testimonios e incluso algunas personas que dicen: mi esposo lleva 15 años sin orar, a menos que sea en público. Cosas como esas son muy extremas, pero algunos admiten que sucede. En segundo lugar, se afecta el estudio personal. Cuando se acerca a la Biblia, cuando se acerca a la palabra de Dios, hay una voz que le dice: no leas ese libro, es puro papel. Y entonces algunos están leyendo el libro y esa voz está dentro de ellos a un lado diciéndoles: no lo leas. ¿Para qué vas a leer? Se afecta el estudio personal y entonces comienza a alejarse poco a poco. Además, el cristiano comienza en su vida, comienzan a erosionarse, es decir, comienzan a cambiar las pautas personales de comportamiento. Es decir, lo que antes este cristiano consideraba que era bueno y que era indebido o impropio para un cristiano que lo hiciera, y ahora lo hace, entonces comienzan a cambiar esas pautas. Y cuando él antes pensaba que escuchar ciertas músicas eran incorrectas, y ahora lo hace, a ver ciertos programas televisivos eran incorrectos, y ahora lo hace, fumar era indebido, pero parece que algo lo está llamando para ese lado. Entonces comienzan a erosionarse las pautas de comportamiento y es como si estuviera izando una bandera roja y diciendo: ayuda, ayuda, tengo problemas espirituales. En cuarto lugar, sucede que deja de ir a la iglesia. Y esto sucede gradualmente. Deja de ir una vez al mes, después va 2 veces al mes, después de vez en cuando, y por último ya no va a la iglesia y ni siquiera extraña ir a la iglesia. Y en algunos casos, a veces, hermanos, ni siquiera lo extrañan a él, y qué terrible es eso. Pero en quinto lugar, comienzan las dudas sobre la Biblia. Dudas como la vida eterna, dudas como la existencia de Dios, si es real, si es personal, y comienzan a preguntarse: ¿en dónde estabas o en dónde estás, Señor? Dios ha estado siempre en el mismo lugar, no se ha movido de tu lado. En sexto lugar, hay una desconfianza creciente de las instituciones y se ha alejado. Y este individuo cada vez permite menos que las instituciones influyan sobre su vida, instituciones religiosas. Así que estos son los 6 pasos por los cuales en algún momento sucede cuando un cristiano comienza a alejarse de Dios. Claro, este es un modelo, son 6 pasos que el pastor presenta, pero no siempre sucede así. Algunos con alguna molestia aquí en la iglesia dejan de venir a la iglesia y entonces en ese momento dicen: ya no más. Algunos otros porque han dejado de estudiar, pero siguen orando todavía, pero no crean que eso va a continuar. Tarde o temprano, cuando dejan de estudiar la Biblia, cuando dejan de consagrarse al Señor, tarde o temprano eso se va perdiendo también. Mis queridos hermanos, quiero ahora entrar a lo que es el texto bíblico. Y ustedes sabrán que el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4 al 6, presenta una fascinante escena en la cual Dios está hablando a su pueblo a través de Malaquías, una escena de juicio, pero también una profecía clásica que estaba por cumplirse ya unos años más adelante. Y Dios decía que iba a enviar al profeta Elías, y ustedes sabrán
que ese profeta Elías iba a llevar un mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? El mensaje era que haría convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, a fin de preparar un pueblo bien dispuesto para él. Y en este texto dice: no sea que venga yo y hiera el país con maldición. Así que, mis queridos hermanos, nosotros encontramos en las Escrituras que esos pasajes se cumplen en Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Cuando Zacarías recibe el mensaje, Dios le dice: Él irá delante con el espíritu y el poder de Elías. Eso se encuentra en Lucas 1:17. Con el espíritu y el poder de Elías, y hará convertir el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y Él preparará el camino para tener un pueblo bien dispuesto y preparado. Y entonces nosotros vemos que ese mensaje se cumple en Juan el Bautista. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente con Elías? Porque Malaquías 4:4 dice: no os olvidéis, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb y di ordenanzas a Moisés. Dios le dio esa ley ¿a quién? A Moisés. Entonces, hermanos, después de todo eso, de ese proceso de alejamiento que yo les mencioné hace un momento, después de todo ese proceso de alejamiento, vienen unos resultados también. Y los resultados son que, en primer lugar, estás lejos de Dios y de su presencia. En segundo lugar, esa persona que se aleja de Dios está sin vida espiritual y en gran desorden. Hay una vida perdida y arruinada, y además hasta tendencias a perder la vida eterna. Pero entonces Dios menciona que vendría Elías, que haría convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Acaso el corazón de esas personas, de ese pueblo, no estaban convertidos? ¿Acaso se habían olvidado de la ley de Dios? Porque dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo. ¿Se habían olvidado de Dios? ¿Se habían olvidado? Ahora sería impotente Dios para hacer convertir el corazón de esos hombres que se habían olvidado de Él y habían dejado de estar en su presencia. No. Veamos ahora qué fue lo que pasó entonces con Elías. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Cuál había sido el mensaje que Dios le había dado a Elías? Hermanos, nosotros vemos entonces aquí, en primer lugar, en la historia, y vamos a ir al libro de Reyes, a primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí se desarrolla esta historia. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Desde las montañas de Galaad apareció un hombre al cual Dios le había hablado y le dijo: preséntate ante el rey Acab y dile que no lloverá en el país hasta que yo diga que vuelva a llover, por mi palabra. Así que Elías, este hombre, fue ante Acab y le dijo: por palabra de Jehová, no lloverá aquí en el país. Tan pronto como Elías hubo dado el mensaje, tomó su manto y salió de la presencia del rey a esconderse y se fue ante las montañas. Dios ya tenía algo preparado para él. Mira, Elías, yo he dicho que no va a llover en la tierra, en el país de Israel, hasta que yo diga, pero yo he preparado algo para ti, y ve rumbo al arroyo Querit, y ahí yo te voy a sustentar. Y sucede por ahí, ¿verdad?, la historia de la viuda que la alimenta, y los cuervos también lo han alimentado a él, y Dios muestra su gracia con él y con esa familia también, y Dios le da anticipaciones de su gracia, le anticipa el éxito y le dice: mira, no habrá no habrá comida, no habrá bebida, no habrá lluvia en el país, pero yo a ti te voy a alimentar y tú debes de confiar en mí. Así que Elías, confiando en la poderosa palabra de Dios, en ese momento se dispuso y salió junto al arroyo Querit, y él estaba por allí resguardando su vida. Cuando Jezabel supo lo que había pasado, ellos comenzaron a confiar en sus dioses.
Ustedes deben saber que Acab se había casado con Jezabel, una mujer idólatra, la hija de un sacerdote, la hija de Et-Baal, un sacerdote de Astarte, un sacerdote de Astarot, ¿verdad? Un sacerdote de las estrellas, adorador del sol, la luna y las estrellas. Así que sin duda alguna, el padre de Jezabel era un padre idólatra. Por lo tanto, esta muchachita tenía también las mismas tendencias, la misma educación que su padre, pero con ella quiso casarse Acab, con ella se casó, y para complacer a su esposa, a su amada, entonces construyó un templo a Baal en Samaria, y allí adoraban postes idolátricos. Esos postes eran grandes árboles, árboles grandes y frondosos, por los cuales creían que mientras más grande fuera, los dioses podían manifestarse de una mejor manera en esos árboles. Así que él puso postes idolátricos. La historia dice, hermanos, que en ese momento Jezabel comenzó a buscar a Elías para matarlo, porque ya había pasado casi un año y no llovía. Y ustedes saben que donde no hay agua, no hay vida, ¿verdad? Difícilmente puede haber vida. Así que el país estaba muriendo, estaba careciendo de vida. No había vida en el pueblo de Dios. Oigan, es el pueblo de Dios y no había vida. Se estaban muriendo, la caballería estaba muriendo, el pueblo estaba debilitando, no eran capaces ni de salir a la guerra. De repente podría venir algún pueblo enemigo y derrotarlos en ese momento. Lo bueno que nadie llegó, ¿verdad?, a derrotarlos, porque iban a morir todos. Dios quería enseñarle una gran lección al pueblo de Israel. Hermanos, después Dios le dijo, después de que pasó ese asunto y no encontró Jezabel al profeta de Dios, a quien andaba buscando, a Elías, entonces fue con los profetas de Dios. Había muchos profetas de Dios allí en la tierra de Israel, y los degolló a todos, sin dejar a ni uno sin vida. Pero la palabra de Dios dice que había un hombre fiel, siervo de Dios, mayordomo, y que estaba al servicio de Acab. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Abdías. Abdías había guardado a 100 profetas de 50 en 50 y los había mantenido a pan y agua. ¿De dónde había traído pan y agua Abdías? Si no había mucha agua en el país, estaba escasa el agua. Sin duda alguna, hermanos, Dios era quien había sostenido a esos profetas. Pero mató a todos los profetas, sin saber que habían 100 escondidos, como no pudo encontrar a Elías. Y mandó a todas las naciones y a todos los pueblos a que juraran que no iban a contentar o no iban a hacer pacto con Elías en sus pueblos, porque el pueblo que hiciera pacto con Elías o que estuviera Elías en ese pueblo, en ese país, iba a ser exterminado por Acab también, declarando la guerra cuando él estaba debilitado. La historia dice, hermanos, que en primer lugar, este país estaba sufriendo de crisis espiritual, ¿verdad? Estaba sufriendo de crisis económica, no había agua en el país, se estaban muriendo. Estaba sufriendo de crisis social, sí, de crisis social. Las familias estaban peleándose unos a otros, necesitaban animar esas asperezas, pero ellos siempre buscaban a ver quién se las iba a pagar ese día, porque había mucho problema y mucha presión social, muchos problemas familiares también en el país de Israel. Así que Dios le dijo una vez más al profeta Elías: ahora preséntate a Acab, porque yo voy a hacer llover ahora en el país, porque ahora habrá lluvia, habrá agua, yo voy a hacer que llueva de nuevo. Así que Elías tomó la decisión y dice el versículo 3 del capítulo 18, que el versículo 2, y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era ya grave en Samaria, era grave el hambre en Samaria. Había muertes por donde quiera. Había un caos total en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en el país de Israel. Habían muchos problemas sin resolver. Pero la historia dice que Dios envió de nuevo a Elías, porque iba a hacer llover en el país de Israel.
Así que mientras Elías va por el camino, a Acab se le ocurre, ya después de que el hambre era grave en Samaria, decirle a Abdías, su mayordomo, a quien había escondido a 100 profetas de Dios: mira, tú te vas por este lado y yo me voy por el otro. Si tú encuentras agua, házmelo saber para que beban nuestros caballos, porque se están muriendo. El ejército estaba debilitado. No había vida en el país. Débil, pero muy débil e impotente también este rey. Acab era el 7º rey de Israel y Dios lo había puesto a él para dirigir a su nación, pero él había tomado otras decisiones. Así que en ese momento se dispusieron. Mientras Abdías iba por un lado, Acab iba por otro lado. De repente la historia dice que se encontró con Elías. Por allá entre los árboles se dio cuenta que había uno semejante a Elías, uno semejante a Dios, uno semejante al Hijo de Dios, a aquel que había ido hacía 3 años y medio a decirle a Acab que no iba a llover en el país. Y le dijo: ¿eres tú, mi señor Elías? Y le dijo: así es, yo soy. Y he venido a encontrarme con Acab, porque ahora el Señor ha mandado porque va a llover, ha mandado a que llueva una vez más aquí en el país, y yo soy el mensajero. Así que de nuevo yo voy a decirle que ahora sí va a llover. Y te pido por favor que tú vayas y le digas que allá está Elías y que lo está esperando. Muy desafiante Elías. Y entonces la historia dice que Abdías dijo: no, de ninguna manera, yo no voy a ir. Mira, en otras ocasiones Dios ha preservado la vida a sus siervos, los profetas, y en esta ocasión no será distinto. ¿Qué tal si yo voy a decirle a Acab que tú estás aquí y cuando yo venga, quién sabe, mira, el Espíritu de Dios tiene poder y te va a arrebatar y te va a llevar a un lugar donde yo no sepa y te va a esconder, y cuando vengamos y no esté Elías aquí, no estés tú, entonces Acab me va a matar, me va a tratar de mentiroso? Y Elías le dijo: vive Jehová, que eso no va a pasar. Y confiando en esta promesa, Abdías se fue ante Acab. Así que sucedió el encuentro ese día. Acab, mis queridos hermanos, llegó tembloroso. Él sabía que en el país de Israel no había llovido por sus malas decisiones que él había tomado. Él sabía que todo lo que estaba pasando a la nación de Israel había sido por esas malas y peores decisiones que él había tomado en su vida. Él sabía que no había sido por el poder de los Baales y por el poder de los profetas de los profetas de Acera, de Astarte. No, había sido por el mandato de Dios, por el poder de Dios. Dios le estaba enseñando una lección al rey Acab. Nunca en la historia del pueblo de Israel hubo un profeta tan idólatra, un rey tan idólatra como Acab. Y nunca hubo una idolatría nacional tan grande como la hubo en el tiempo de Acab. Así que Acab estaba sintiendo el juicio de Dios cayendo en su vida, pero aún impotente, pero también al mismo tiempo queriendo solucionar este problema, señalándole que por la culpa de Elías todo estaba viniendo, alcanzó a balbucir las palabras: ¿eres tú el que está turbando al pueblo de Israel? Capítulo 18, versículo 17. ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Miren, hermanos, lo que pasa. Y entonces Elías llama su atención a lo siguiente. ¿A qué llamó su atención? Versículo 18. Y respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Así que Elías le hizo referencia a por qué estaba sucediendo ese gran mal en el país, ese grave problema en el país, esa gran sequía en el país, esa gran mortandad en el país. Elías le hizo referencia a que fueron sus decisiones y los consejos de sus padres malvados, que también le habían dado la espalda a Dios, y a través de eso Elías
el pueblo estaba, Elías le dijo al pueblo que estaba sufriendo ese gran mal. Así que le dijo, mira, Acab, tú te has olvidado de Dios. Pero es que Acab le dijo así tembloroso, él sabía lo que estaba pasando, pero quiso hacerse del que no era culpable, ¿verdad? De la vista gorda. Y entonces el libro de Patriarcas y Profetas, hablando de esta historia, dice: es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades, que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Cuando alguien anda mal, entonces quiere echarle la culpa a otro. Y eso pasó con el malvado rey Acab. Andaba mal, su vida espiritual estaba por los suelos y quería echarle la culpa a las profecías que había, a los vaticinios que había dado el profeta Elías al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y hay otra cita también que dice, Dios, el libro de Patriarcas y Profetas, también a página 104, Dios no puede usar hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Dios no puede usar a esos hombres. No puede usarlos. La palabra de Dios dice que Elías le hizo referencia a los 10 mandamientos. Tú has dejado los mandamientos de Dios y te has ido a adorar a los Baales. Y por si no te acuerdas, Acab, esos mandamientos Dios se lo dio a Moisés, escritos con su propio dedo en el monte Sinaí, allá cerca de Horeb. Entonces mira, mandamiento número 1 le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le recordó los 10 mandamientos. Y tú tienes otros dioses aparte de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Porque Dios es celoso, Acab. Y tú tienes imágenes de acera y las estrellas. Y tú tienes postes idolátricos. Tienes todo. Tienes la idolatría dentro del pueblo de Dios. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tú, como a relajo y como a juguete, tomas el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y te importa poco adorar a los otros dioses. Número 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y tú sabes que el pueblo no ha guardado el día sábado. Alguno que otro lo guarda, pero no todos. Porque en primer lugar, tú no lo haces. En quinto lugar, el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, las familias se están peleando unos a otros. Los hijos están en contra de los padres están en contra de los hijos. No hay confianza y se están peleando, están muriendo unos a otros. Así que acá, mandamiento número 6, no matarás. Luego, no cometerás adulterio. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y tú dices que por mi culpa este gran mal está viniendo aquí en la nación de Israel. Pero esto no es así, Acab. Esto no es así. Tú te has olvidado de los mandamientos de Dios. Y número 10, no codiciarás. Aprende, Acab, a ser feliz con lo que tienes. Y desde ahí parte. Pero tú no eres feliz con lo que tienes, porque tú no estás adorando al verdadero Dios. Tu corazón está lejos de Dios. Y por eso te ha venido este gran mal aquí en el país, y a tu vida y a tu familia. Tu reino está en ruinas. Oiga, hermanos, después de todo eso, después de la severa regañada que le pegó Elías a Acab, le dijo: mira, vamos a hacer algo. Júntame a todo el pueblo allá en el monte Carmelo. Miren, esta es una imagen actual del monte Carmelo. Júntame a todo el pueblo allá en el monte Carmelo. El versículo 19 dice: envíalos a todos, júntalos en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Llévamelos a todos. Cuando la expresión, cuando dice que comen a la mesa de, quiere decir que están al servicio de. Así que lleva a todos esos profetas idólatras allá. Porque ¿sabes qué? Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y te desafío en el nombre de Dios a que lleves a todos esos profetas a quien tú adoras. Y yo voy a clamar el nombre de Dios y allá vamos a ir. El monte Carmelo está aproximadamente a unos
535 metros sobre el nivel del mar. Así que el Monte Carmelo era un lugar muy apropiado, el lugar más cerca para que otras naciones o otros pueblos vecinos pudieran ver lo que iba a suceder en ese momento. Mis estimados hermanos, miren, aquí está el mapa. El Monte Carmelo está a un lado del mar Mediterráneo. Por ahí está cerca de Galilea, aún al sur con Samaria. Pero también hay otra foto un poco más de cerca. Ahí está el Monte Carmelo. Sí, habían otros montes por ahí cerca, pero el que le quedaba más cerquita era el Monte Carmelo. Pero Dios tenía un propósito también para el Monte Carmelo. Oigan, el 2 de diciembre, miren lo que pasó. El 2 de diciembre, en el país de Israel, en la ciudad de Haifa, sucedió un grave incendio. El 2 de diciembre del 2010, en el Monte Carmelo, hubo un gran incendio. Y entonces, ese incendio fue captado por el satélite de la NASA. Aproximadamente ese incendio arrasó con más de 5 millones de árboles. Fueron evacuadas más de 20,000 personas. En la actualidad, así se miraba en llamas el Monte Carmelo. Ahí estaba en llamas el Monte Carmelo. El 2 de diciembre, el 3 de diciembre, el 4 de diciembre, por las noches ardía el Monte Carmelo. El 5 de diciembre, los bomberos estaban queriendo, con el programa de contraincendios, apagar este fuego. Los aviones sobrevolaban la parte afectada y tuvieron que contratar aviones especializados de los Estados Unidos para que pudieran apagar esa gran llama, porque había afectado aproximadamente 52,000 kilómetros cuadrados. Era algo terrible lo que le había sucedido al Monte Carmelo hoy en nuestros días. Y así quedó el Monte Carmelo en aquel entonces, en el 2 de diciembre del año 2010, en la ciudad de Haifa. El Monte Carmelo fue el escenario donde frente a frente estaban los profetas de Baal y el profeta de Dios. Y por ahí el pueblo estaba vacilando. Y miren lo que dice: cuando todos hubieron llegado al Monte Carmelo, Elías volteó a ver a un lado y se dio cuenta que el altar del Señor estaba arruinado. Y volteó a ver al otro lado y vio al pueblo y se dirigió al pueblo y le dijo, versículo 21, y Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo, pueblo, vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna, porque no tenía ni un argumento que fuera capaz de desviar las palabras que había proferido Elías. Aquí hay una palabra interesante para la palabra opiniones o pensamientos. La palabra hebrea para opiniones o pensamiento es saif, que significa dividir. Y aquí se está refiriendo a una mente dividida. Quiere decir que el pueblo de Dios tenía una mente dividida. No sabían a quién adorar ahora. Si adorar a Dios, a los Baales, o adorar a Dios. No sabían a quién rendirle culto. Su mente estaba dividida. Su corazón estaba partido por la mitad y no sabían a quién servir. Estaban en el peor lugar, porque no estaban ni a la izquierda ni a la derecha. Estaban en el peor lugar. ¿Sí? No sabían qué era lo que estaba pasando ahora con sus vidas. Estaban confundidos, tenían su mente dividida. Habían dos pensamientos: a Dios, a Baal o a Dios. A Baal o a Dios. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a servir? La historia dice, hermanos, que en ese momento dijo, ahora denme 2 bueyes y prepárenlos. Aquellos comenzaron a prepararlo y se lo subieron sobre el altar y comenzaron a gritar frenéticamente. Y esos gritos alocadamente estaban grite y grite y griteríos y voces. Y Elías solamente se los quedaba mirando, se los quedaba observando. Grítenle más fuerte, tal vez anda de viaje, fue a comprar. Yo creo que fue a comprar a la tiendita de la esquina porque tiene hambre. Ustedes siguen gritando, al ratito les va a escuchar un poquito. Y Elías se burlaba de ellos porque sabía que eso no era real. Ellos gritaban sin sentido porque el Dios a quien ellos clamaban no era real y por lo tanto pues no iba a venir fuego de ningún lado.
Así que Elías estaba confiado en eso. El espíritu de profecía dice en el libro de Patriarcas y Profetas que Elías vigilaba muy diligentemente que no hubiese ninguna pizca de trampa para que ellos hiciesen fuego, porque si lograban encender el fuego, en ese momento despedazarían a Elías. La palabra de Dios dice en el espíritu de profecía también que gustosamente Satanás quería hacer caer un rayo del cielo para encender fuego en ese altar. Satanás se moría de ganas por prender fuego en ese altar, pero dice también en el espíritu de profecía que Dios no se lo permitía porque Dios limitó el poder de Satanás. No, tranquilo, tú no vas a hacer nada. Deja que ellos clamen a ver si es verdad, a ver si eres verdadero. Tú no existes, tú estás derrotado. Así que no, aquí nadie va a hacer trampas. Y entonces no sucedió nada. Los sacerdotes de Baal y de Acera estaban furiosos en ese momento, estaban molestos, se habían sajado, se habían sangrado, se habían desangrado casi muchos. Sus ropas estaban ya llenas de sangre y furiosos, y se quedaban viendo a Elías. Elías se quedó tranquilo y no sucedió nada. Y llegó la hora del atardecer, llegó la hora de ofrecer el sacrificio al Señor. ¿Cada cuánto se hacía el sacrificio, hermanos? En la mañana y en la tarde. Como ellos eran muchos, pues les doy chance. Así que ellos hicieron primero el sacrificio, pero no sucedió nada. Así que llegó la hora de ofrecer el sacrificio, el segundo servicio. Y Elías había calculado exactamente la hora en la cual era el segundo sacrificio. Con toda tranquilidad comenzó a restaurar el altar del Señor. Y la segunda parte de este gran mensaje de Elías que Dios le dio, la primera parte fue la de los mandamientos de Dios, y la segunda parte le dijo: acercaos a mí. Y Elías arregló el altar del Señor, que estaba arruinado durante tiempo. Oigan, el altar del Señor estaba arruinado durante tiempo. El altar del Señor estaba arruinado. ¿Para qué servía el holocausto? ¿Para qué servía ese altar? ¿Cuál era el propósito del holocausto? Ofrecer un sacrificio al Señor para que Dios perdonara sus pecados. Durante mucho tiempo el pueblo no había pedido perdón por sus pecados y seguían viviendo en sus propios pecados, en sus concupiscencias. Seguían vacilando entre dos pensamientos, tenían doble mente, no sabían a quién servir y adorar. Seguían contentos en sus pecados y no eran capaces de pedirle perdón a Dios. Solo el encuentro personal con el Señor hará que en tu vida haya un arrepentimiento. Pero ellos ni se acercaban a Dios a través de los holocaustos, y por eso había pecado en Israel, porque no eran capaces de pedir perdón a Dios. El altar de Jehová estaba arruinado. Los altares de Baal, todos bonitos. Los altares de Baal y de Acera, todos esplendorosos, bonitos, gritaban y todo, hasta los israelitas también lo hacían. Pero el altar del Señor estaba arruinado allá, hecho pedazos. Le dijo: acercaos a mí. Colocó 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Abrió una zanja alrededor y le dijo: échenle agua. Oye, pero si no hay agua en el país, ¿cómo quieres que le eche agua? Tú nomás estás gastando. Échenle agua, échenle agua. Le echaron 4 cántaros, ¿verdad?, de 20 litros. Habían ahí 2, y por tercera vez habían casi 240 litros corriendo allí alrededor del altar, simbolizando el agua de vida. Hermanos, el gran contraste entre el ritual de los Baales y el servicio a Dios a través de Elías se podía palpar en esa ocasión. Elías, con toda la tranquilidad y la calma del mundo y de Dios, se arrodilló, alzó las manos al cielo y dijo: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que por tu mandato he hecho yo todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, Señor, para que todo este pueblo... Y los Baales estaban en silencio, escuchando esa oración.
Sus pelos se les paraban, se les ponían de punta para ver qué iba a pasar en ese momento. Temblaban, estaban llenos de sangre, temblando, se miraban unos a otros. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y Elías seguía orando: respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que todo... Y Acab seguía expectante, él sabía lo que iba a suceder, pero también dudaba, y el pueblo seguía mirando qué era lo que iba a suceder en ese momento, en ese preciso momento. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que todo este pueblo sepa quién es el verdadero Dios, y que eres tú quien conviertes el corazón de ellos, y que vuelves el corazón de ellos a ti, querido Padre. Elías no se preguntó y no le dijo: Señor, ¿será que si es tu voluntad, puedes hacer caer fuego del cielo? Si es tu voluntad. Así como cuando oramos, ¿verdad? Y nos piden que otros oren, que nosotros oremos por otros. Hermano, ¿será que puede orar por mí, por favor? Y a veces decimos: sí, hermana, voy a orar por usted, pero Dios a veces contesta sí, a veces contesta no, y otras veces dice: espérate, pero yo voy a orar por usted, ¿sí? Ay, hermanos, estamos dudando del poder de Dios, estamos dudando y vacilando. La palabra de Dios dice que Elías no le preguntó a Dios si podía o no podía, si sabía o no sabía cómo prender ese altar con fuego, si sabía o no. No, Elías oró confiando en el grande poder de Dios. Dice la historia que fuego cayó del cielo, consumió el holocausto, consumió las piedras y todavía evaporó el agua. Y en ese momento todos gritaron: Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa demostración! Hermanos, ¿hay altares arruinados? Hay altares arruinados en la iglesia de Dios. Iglesia Central, ¿hay altares arruinados en la iglesia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no has pedido perdón a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no has arreglado el altar del Señor, que ha estado arruinado durante tiempo, incluso durante años? ¿Hace cuánto tiempo que no oras personalmente al Señor? Iglesia Central, iglesia de Dios, tú eres el pueblo de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que has abandonado tu altar y ha estado empolvado allá, arruinado, y no lo has arreglado? El Señor quiere manifestarse a través del fuego del Espíritu Santo, quiere calentar tu corazón que está frío. Hermanos, ¿cómo entonces lograr tener una relación personal con el Señor? ¿Cómo lograr tener una relación personal con el Señor? ¿Cómo lograr tener una relación personal con el Señor? ¿Cómo lograr tener una relación más profunda con Dios entonces? ¿Qué pasa, pastor? Me estoy hundiendo, no sé qué pasa. La otra vez que fui a dar unas campañas, me dice el pastor, con quien fui, un amigo, y me dice: mira, hay que ir a ver a ese hermano y hay que hacer que se bautice su hijo. Dice, y entonces yo le dije: bueno, está bien, como que hay que hacer que se bautice su hijo. Así que yo fui, y cuando fuimos, en primer lugar, no le dije: hermano, venimos porque queremos que su hijo se bautice. Así que los saludé, comencé a platicar con ellos, comencé a hablarles a ellos y les hice referencia a altares arruinados y que tenemos que restaurar el altar, la vida espiritual en nuestros hogares. La esposa comenzó a llorar en ese momento. Ahí estaban los 3 chiquillos y este niño estaba por ahí a un lado, y entonces ya durante algunos días atrás le habían dicho que su hijo se bautice, pero él no quería nada. Me dijo: mire, pastor, yo estoy en la iglesia gracias al cargo que yo tengo. Me dijo: si no fuera por el cargo, la verdad que eso no me pone así al tiro. Me dijo así: no me pone al tiro, dice, no me pone así las chispas, no me pone las pilas. Si no fuera por el cargo, yo no fuera a la iglesia. Hermano, ¿qué le parece si le digo al pastor que le quite su cargo ahorita? ¿Su vida espiritual seguirá creciendo o va a menguar? Este hermano dijo: pastor, yo he fallado muchas veces y le he pedido a Dios cuántas veces que me ayude. Y ahora su esposa, llorando, dijo: pastor, queremos arreglar el altar del Señor aquí en nuestro hogar. Hermanos, ¿cómo lograr tener una relación más profunda con Dios entonces? Yo quiero sugerirles a ustedes
sugerirles a ustedes, número 1, un estudio constante de la palabra de Dios. Acércate a Dios, hermano, hermana, acércate a Dios. Si hace tiempo que tu altar está arruinado, que está desarreglado, acércate a Dios, acercaos a mí, dijo Elías, y Dios te está llamando y te dice, acércate a mí, hijo mío, Iglesia Central, acércate a mí, acércate, porque si Dios te está llamando, quiere decir que Él te sigue esperando todavía a que tú arregles tu altar familiar. Un estudio constante de la palabra de Dios. Número 2, una vida de oración. Las oraciones no son un programa, son un estilo de vida. No son un programa evangelístico tampoco, es un estilo de vida. A la otra vez leí en el libro de Si mi pueblo orare, del pastor Randy Maxwell, hay una anécdota que cuenta casi en la parte final, ¿verdad? Ustedes algunos lo han leído. Que cada vez que invitaban a orar a un hermano siempre decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. Y este hermano oraba bien serio y siempre decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. Y cada vez que lo invitaban a orar, sea vigilia, sábado joven, lo que sea, siempre decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. Pero una ancianita que ya estaba cansada de que este hermano siempre decía, quita las telarañas de mi vida, quita las telarañas de mi vida, lo interrumpe a media oración. Cuando el hermano dice, Señor, y ahora, por favor, como siempre te he pedido, quita las telarañas de mi vida. Y la viejita en ese momento, la hermanita, ¿verdad? Dice, y por favor, Señor, ahora, por favor, mátale esa araña ya. Así es, hermanos. Sí, da risa, pero así es. ¿Para qué le pedimos a Dios que mate las telarañas? Pero que mate o que quite las telarañas. Sin duda alguna hay arañas. Si hay telarañas es porque hay arañas. Mejor le pidamos a Dios que mate esas arañas que hay en nuestra vida. Número 3, tener tiempo. Muchos sacrifican la devoción personal con el Señor porque ya es tarde, ya es hora de ir al trabajo. Ya es tarde, vámonos. Pues no podemos sacrificar el camión que pasa a esa hora, mejor sacrifiquemos el horario con Dios y al rato en la tarde cuando vengamos vamos a estudiar. Pero no pasa, no pasa. Y así sucede, poquito a poquito, se va alejando poco a poco. Hay que tener tiempo, hermanos, tomar tiempo para estar con Dios, tomar tiempo. Cuando estaba colportando, cuando me cayó el 20, que habría que estar día y noche colportando duro para poder pagar la colegiatura, entonces dije yo, bueno, pues yo creo que tengo algo que hacer, hay que hacer algo porque no me la puedo pasar así leyendo un versículo, a ver dónde apunta el dedo, no, hay que ir, hay que estudiar, hay que tener tiempo, tenemos que disponer de tiempo para estudiar, así que hice mi horario, no había de otra, había que levantarse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, o no había devoción personal con el Señor. Qué bendición, hermanos, si uno sale confiado en el Señor. En quinto lugar, una fe practicada. En cuarto lugar, una fe practicada. Necesitamos practicar nuestra fe. No, pastor, yo tengo fe allá en mi casa, pero yo tengo fe. No la ejerzo, pero yo tengo fe. No, la fe se ejerce y la fe crece también. La fe crece, la fe tiene que ejercerse en nosotros y tiene que crecer, tiene que alimentarse a través de los 3 puntos que hemos mencionado. Una fe practicada, hay que tener fe. El otro día un niño, me habían invitado a un programa de iniciación de clubes y yo estaba atrás en la sala pastoral cuando yo estaba estudiando todavía teología y estaba yo atrás esperando mi tiempo y entonces se me acerca un aventurerito y por ahí de unos 8 años, ya ven que son bien curiosos y me dice, ¿usted es el pastor? Y le dije, no, pero estoy estudiando para ser pastor. Y bien preguntó y me dice, ¿y cuántos años son? Son 4 años. Oiga, ¿y qué se necesita para ser pastor? Rápido, sin pensarlo, dije, se necesita fe. ¿Y saben qué me preguntó? Y me dijo, ¿y usted tiene fe?
Solamente lo abracé y le dije, hijito, cuando estés grande lo vas a entender. Y no lo entiendo. Porque la fe se practica. El cristiano no llega a un estado donde dice, aquí ya lo alcancé. Yo creo que ya le puedo aguantar a los problemas, a las tribulaciones. Yo creo que ya le aguanto a los guantazos ahí. Yo creo que ya, ahí, aquí me quedo. ¡No! Necesitas crecer más. Si sientes que tu vida espiritual ha cambiado por el poder de Dios, sientes que ha crecido, sigue creciendo y no dejes llegar a un estado donde digas, ya lo alcancé todo, porque es el día cuando lo vas a perder. El estilo de vida es muy importante y ustedes saben que la expresión hace más fuerte. La expresión hace más fuerte a la impresión. Sí, la expresión hace más fuerte a la impresión. Sí, un estilo de vida, el estilo de vida es muy importante. Tu altar, tu vida espiritual. Y en último lugar, una fe compartida. Una fe compartida. Necesitas compartir tu fe. No solamente practicarla, sino también compartir tu fe. Necesitas urgentemente compartir tu fe. Hay muchos programas evangelísticos aquí en la iglesia. No pienses que es un programa, es un estilo de vida. Y así es, el evangelismo en la iglesia es un estilo de vida. No se limita a un programa, ni a edades tampoco. Así que necesitamos compartir nuestra fe. ¿Y cuáles son los resultados entonces de compartir nuestra fe? Es decir, ¿cuáles son los resultados de arreglar nuestro altar familiar? ¿Cuáles son los resultados de arreglar nuestra vida espiritual con el Señor? Entrégate a Dios de todo corazón y no dejes de hacerlo hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Y cuáles son los resultados ahora de esto? Número 1, una iglesia interactiva. Tendremos una iglesia interactiva, que interactúa con sus miembros, una iglesia que se preocupa por los problemas de nuestros miembros, que se preocupa por la vida espiritual. Pastor, pero mi vida espiritual, sí, hermano, hermana, no esperes que el cambio comience en otro, que comience primero en ti y entonces tú, vamos adelante en el nombre de Dios. En segundo lugar, ¿cuáles son los resultados? Produce un reavivamiento y una reforma. Según el pastor Russell Burrill, presenta que, dice él que en su libro que la primera gran reforma ocurrió en el año 1517 con Martín Lutero. La segunda gran reforma ocurrió en el año 1844 con nuestros pioneros. Y la tercera gran reforma debe comenzar ¿cuándo? Ahora, hermano. Esa tercera gran reforma debe comenzar ahora. Ahora, en tu tiempo, en tu momento. En tu tiempo, en tu momento. Como dice el lema de los jóvenes guías mayores, en mi generación. Debe comenzar ahora, en tu generación. Ahora, no esperes que venga otro. Ahora, hermano. Ahora debe comenzar ese cambio en el nombre de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, tendremos... ¿Qué tendremos? ¿Quieres que tu vida sea transformada? Es momento entonces de restaurar el altar que ha estado arruinado durante tiempo. ¿Quieres arreglar tu altar en el nombre de Cristo Jesús? ¿Deseas que en el nombre de Cristo Jesús sea arreglado? Es probable que le esté hablando aquí a alguien que ya dejó de orar. Y tal vez este fue el último día que vino a la iglesia y el otro sábado ya no. O tal vez dejó de venir hace tiempo y ahora está aquí porque quiere cambiar, porque quiere que Dios transforme su vida. Eso sucede, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. El mensaje que Elías le dio a Acab, al pueblo de Israel, fue un mensaje muy fuerte. Elías no llegó a consolar al pueblo, llegó a decirle el propósito que Dios tenía para su vida. Dios tiene propósito para tu vida.
Necesitamos urgentemente arreglar el altar familiar, arreglar nuestro altar espiritual. Yo pregunto en esta hora, ¿habrá alguien que quiera arreglar su altar ante el Señor en esta mañana? Es probable que ese altar esté caído, esté arruinado, pero en el nombre de Cristo Jesús, levántate, hermano, ahí donde estás, vamos a orar. En el nombre de Cristo Jesús, y quien sea capaz también de pasar aquí al frente, puede hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos arreglar nuestros altares familiares, nuestros altares espirituales en primer lugar. Ven pasando, hermano, hermana, ven pasando. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo que caliente nuestros corazones, que transforme nuestras vidas. Es probable que alguien aquí ya se alejó de Dios y dice: Señor, ya me alejé, y llora y sufre. Es probable que haya alguien aquí que haya llorado cuando nadie más lo haya visto llorar, porque le duele toda la situación que está pasando en su vida. Pero también te digo en el nombre de Cristo, ven pasando y arregla tu vida con el Señor. No esperes que el cambio inicie en tu vecino, en la otra persona. No, que inicie primero en nosotros, en mí, en ti. Y de esa manera ser canal de bendición para otras personas también. Dios quiere usarte a ti, créelo. Dios quiere usarte a ti también. Dios quiere usarte a ti porque te ha llamado también. Te ha llamado para este ministerio, te ha llamado para su iglesia, para ser parte de su pueblo. Esperamos la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene pronto, hermanos. Es mejor que nos encuentre arreglando nuestra vida, arreglando nuestro altar, a que nos encuentre en doble pensamiento, en un pensamiento dividido. Es mejor que nos encuentre arreglando nuestra vida delante de Él. Vamos a orar. Vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora. Padre amante, amoroso Salvador, venimos ante tu presencia, Padre. Aquí están tus hijos. Han pasado, Señor, aquí al frente, reconociendo, Señor, que solos no pueden. Reconociendo, Padre, que sin ti nada son. Reconociendo, querido Padre, que quieren que tú les ayudes a arreglar su vida espiritual. Con toda seguridad creo, Padre, no dudando de que si tú puedes o no puedes, que si quieres toca los corazones de estas personas, o que si no quieres no las toques. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea derramado en estos corazones y que caliente los corazones para que de esa manera, Padre, haya un fervor en tu iglesia y en sus vidas, y que esta iglesia pueda ser reavivada y reformada por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias te damos, porque sin duda alguna tú ya lo estás haciendo en este momento, Padre. Por eso ellos pasaron, porque tú ya estás haciendo ese trabajo en ellos, Padre. Te pido, Señor, por aquellos que todavía siguen luchando, Señor, que en su vida, en sus corazones, también puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, transforma nuestras vidas ahora, querido Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Que Dios les bendiga. Antes de que nos retiremos, hermanos, entonemos con toda reverencia el himno número 434. Jesús es mi vida. Himno 434, y nos colocamos de pie.
Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, que me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Oremos. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Gracias, Padre, porque tú eres todo para nosotros y aunque no sabemos cómo y por qué es, tú tienes la solución a nuestros problemas. Querido Padre, en esta hora, despídenos con tu bendición. Gracias porque hemos escuchado, Padre, tu voz. Perdona nuestras ofensas, Padre, si este servidor te ofendió, pero creo con toda seguridad que tú diriges mi vida y por eso, Padre, creo que también puedes dirigir la de cada uno aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.